Hola, mi nombre es Kelly Román. Gracias por estar acá, mi querida tribu. Gracias por estar acá, esta comunidad hermosa que hemos venido formando en diferentes plataformas. Quédate hasta el final porque sé que este video es una continuación de otro que hice hablando de las almas llamas gemelas y de ese proceso que pues todos tienen marcados, sobre todo las almas llamas gemelas y las almas primigenias. En esta oportunidad voy a hablar realmente de algo que es global, porque todas las almas tienen un propósito divino, un propósito de vida. Y todas las almas tienen una ruta álmica marcada y establecida. Todas, absolutamente todas. Y todas en ese recorrido van a entender muchas cosas desde su prisma, desde ese transitar que les va a tocar. Así que quédate hasta el final porque vamos a hablar de la unión del alma con el espíritu, con esa conciencia superior, con esa parte más elevada de nosotros que tiene un cometido y que por supuesto el alma es nuestra brújula para llegar allí. La unión espiritual sagrada, el matrimonio perfecto, eso de decir, como dijo el Maestro Jesús, nadie ve al Padre si no es por medio de mí. Y yo sé que muchas personas van a decir, sí, pero es que la salvación es el Maestro Jesús y todo lo demás. Y yo les digo, ¿qué tal? ¿Qué tal si nos ponemos a reflexionar y decimos, ¿y si Él nos estaba mostrando algo mucho más que eso? Porque hablando un poquito de la parte religiosa, pues el Maestro Jesús tuvo que partir, tuvo que morir para que la religión o las religiones o los religiosos lo endiosaran. Pero ¿qué tal si Él nos estaba mostrando y mostró en ese momento cuando vino la evolución del alma? ¿Qué tal si Él nos vino a mostrar realmente el camino a la unidad con nuestro Padre? Ese camino interno y ese recorrido interno que hace el alma para llegar a la conciencia crística. Se sorprenderían saber que la conciencia crística es el asiento donde llega el alma, es ese trono donde ya se crucifica al hombre primitivo, al hombre natural, para ingresar ya a una parte mucho más elevada de nosotros y por supuesto ingresar a leyes superiores que muchas personas cuando lo alcanzan comienzan a cumplirlas. Por supuesto que el alma en este recorrido de unión o buscando esa unión con la parte más elevada de volver a casa, que muchos le llaman volver a casa, va a tener que pasar por muchas cosas, va a tener que despertar muchas veces, va a tener que despertar no solamente espiritualmente, a nivel de conciencia, y va a tener que activar un mecanismo álmico. ¿Y qué es esto de activar un mecanismo álmico? Por supuesto, no es otra cosa que entender que estamos fragmentados, que nuestra alma tiene átomos de luz que han sido esparcidos por muchos lugares y están en el componente espiritual de otras personas. Por eso es que también lo asociamos con la fractalidad, porque tenemos la facultad de fractalizarnos, de estar aquí y estar en todos lados. La fractalidad, es infinita. Por lo tanto, somos seres infinitos y multidimensionales. Y en este proceso álmico, en esta activación álmica, comenzamos a buscar esos átomos que dejamos en otras personas, con las que compartimos, con las personas que estuvimos en otras vidas y, por supuesto, nosotros en ese proceso vamos a ir entendiendo muchas cosas, la recuperación de todos esos átomos, la recuperación de nuestras esencias que también salen de nuestros chakras o nuestros vórtices de energía, como le decimos nosotros, y vamos a ir recuperando incluso joyas preciosas que le competen al alma. Cada fragmento, cada fractal está muy asociado a un despertar psicológico y por supuesto a un despertar de una visión distinta de muchas cosas, de entender incluso las cosas a mayor profundidad.
El recuperar todo esto ayuda a que tu alma comprenda o te ayude a comprender, porque en este caso el alma, cuando está en ese proceso de activación álmico, cada vez que recupera algo del otro lado, y vamos a hablar de eso, lo que hace es dejarte la información en el plano físico para que tú la vayas entendiendo, sea porque veas un video, sea porque estás reflexionando y comiences a ver cosas, sea porque lo estés escribiendo o porque recuerdes perfectamente ese sueño. Ya les he dicho que los sueños no son solamente sueños, son traslados, son visiones y vivencias que tú tienes en el mundo espiritual, porque todos los seres humanos tenemos vivencias del otro lado, todos los seres humanos. Y realmente los rescates, las recuperaciones y todos se hacen en el mundo espiritual, no se hacen en el plano físico. Primero es allá y aquí se manifiesta y aquí sabrás cómo lo va a gestionar tu cuerpo físico y lo que te deje tu alma allí. Por lo tanto, durante ese proceso de activación álmica, pues se van a entender muchas cosas, se van a ver otras y van a ir entendiendo y van a ir teniendo información, por supuesto, de muchas cosas, ¿sí? Incluso muchas personas se van a interesar en leyes físicas, leyes, cómo se opera el caos, cómo opera la nada, cómo opera el vacío, porque a mí me pasó, y quizás a otras personas lo van a entender de otra manera, y eso es válido completamente, porque tu alma te va a dejar cierta información que vas a tener que entender y procesar. De hecho, el alma deposita toda esa información es en el subconsciente, que no es el inconsciente, por favor. El inconsciente es otra cosa. El inconsciente es el storage o ese almacén de sombras y oscuridad que hay que irlas develando para irlas liberando y no integrando. Las sombras nunca se integran, la oscuridad no se integra. Está allí es para que sea expuesta, la podamos entender y comencemos a vivir desde esas lecciones kármicas de esas sombras que nos están mostrando para aprender la lección y luego cerrar ese ciclo con maestría. Así que el alma cuando viene deposita toda esa información en el subconsciente, que es donde tenemos símbolos, patrones, sellos, códigos y otra gran cantidad de información donde se deposita y luego eso se va transformando hasta que entra en nuestra conciencia. Y la conciencia es la que lo va a entender, porque realmente es allí donde se opera. La mente tridimensional opera desde el inconsciente, no operas con la conciencia. La mente tiene que ser una plataforma adiestrada completamente y liberada para que no sea una interferencia entre toda esa información que tu alma te va a estar dejando allí. Muchas personas cuando inician en este proceso de activación álmica les ocurren cosas. Las personas piensan que cuando se comprometen con la luz en poder evolucionar, en poder entender muchas cosas, va a ser fácil. No. ¿Ustedes creen que liberarse de la oscuridad y liberarse de karmas, eso es beneficioso para la oscuridad? No. Para las entidades, tampoco. Ellos no van a querer eso porque saben que van a perder territorio y por supuesto van a perder generaciones porque ellos dañan o comprometen al humano a nivel kármico para dañar generaciones, no solamente a una persona, a las generaciones. Entonces, las personas piensan que ¿por qué si yo estoy ahorita en este proceso? Porque todo es más difícil y más complicado, debería de ser mejor porque estoy en la luz. Estás en una lucha. Activar el mecanismo álmico es una lucha y eso hay que entenderlo. Vamos a luchar con entidades, demonios, inframundos, infiernos que están sosteniendo karmas primigenios. Recordemos que nuestra conciencia se cayó y nos enlazamos a karmas, nos enlazamos a entidades oscuras, de fuerzas primitivas y desde allí hasta esta era o hasta esta época, pues hemos arrastrado con muchas cosas y nos ha costado desenredarnos de todo esto y esta es la oportunidad perfecta para hacerlo, porque estamos viviendo una época donde realmente la información está a un clic y que la información y el conocimiento se ha expandido completamente. Realmente esa fue la promesa de la luz, que la información sea expandida a nivel mundial. Cada uno va a expandir la información desde su prisma y desde su experiencia. Y cada alma que active estos rescates de sus fragmentos, de sus fractales, de sus esencias, va a poderlo hablar, va a poderlo exponer
para que otras personas también lo entiendan. Recordemos que todos estamos enlazados a un campo morfogenético como raza. Y cuando un grupo de almas lo logra, y cuando una alma lo logra, eso va a ser como una reverberancia en otros grupos de almas para que también lo hagan y lo entiendan. Por eso es que todos estamos conectados con todo. Y es allí la importancia realmente de poder entender cada uno a su manera lo que es la unión sagrada, espiritual e individual. Y las almas llamas gemelas también tienen marcado esto de la unión. Y la unión realmente es primero individual. De hecho, vencer a la oscuridad es individual. El salvarte es individual. El rescatarte es individual. Tú no puedes salvar a otra persona si no te has salvado tú. Tú no puedes guiar a otra persona a conocerse internamente si tú no te conoces realmente. Tú no puedes guiar a otra persona cuando ni siquiera has aprendido dónde está tu guía interna. Si siquiera has aprendido realmente quién guía tu alma. Y si no has entendido realmente la divinidad que opera desde tu alma. Y eso es sumamente importante, entenderlo, para poder conducir o ayudar o guiar, tomarle de la mano a alguien que pida ayuda, por supuesto, y hacerlo. ¿Ok? Pero muchos de los errores, y acá quiero hacer de verdad un paréntesis, es cuando unas personas simplemente lo hacen desde ciertos espacios o conocimientos, pero no lo hacen desde la parte vivencial. Si una persona no lo vive, no lo experimenta y realmente lo logra, porque cada fase de desarrollo espiritual, cada fase de, de pruebas dentro de este mecanismo álmico que se va a vivir, tiene que ser entendida, tiene que ser desarrollada, tiene que ser vista y autoobservada para poder entender cuál es la lección que tenemos que aprender en esa fase y poderla lograr cerrar con maestría. ¿Qué es lo que la divinidad quiere que yo aprenda en el plano espiritual y en el plano físico? Luego bajar esa información al plano físico y poder ir viendo cómo todo se va desarrollando a nivel físico. Todos los seres humanos tenemos vida espiritual del otro lado. Por eso es que muchas personas sueñan, por eso es que muchas personas ven sincronicidades, por eso es que muchas personas dicen algo está pasando, yo lo intuyo. Y resulta ser que muchos de ustedes ingresan a los espacios espirituales y luego cuando amanecen o están allí dicen, no, mira, yo creo que esto, o yo me vi haciendo esto, o yo, todos, sin excepción, y no estás loco ni loca. Sí tienes vida espiritual del otro lado, sí vives allá y haces cosas del otro lado. Y después aquí ocurren situaciones muy similares. Pero si le prestáramos tan solo un poco de atención, viéramos cómo el alma nos envía señales a través del universo, porque quien se comunica con el universo es nuestra alma. Ese GPS, nuestra alma es como ese chip, por así decirlo, que se va a comunicar con el universo. Otra cosa que por allí leí que me mandaron en un mensaje, me dijeron, es que el alma es una trampa que nos han hecho creer. No, el alma no es ninguna trampa, a menos que sea un alma oscura, y eso pues lo he dicho por allí en algún video, y voy a hacer un break acá para seguir. La oscuridad, cuando logra invadir los espacios espirituales de un alma, de una persona en este caso, y logra sacar cosas, y desfragmentar, y quitar, y desfragmentar cuerpos sutiles y todo eso, se llega a un punto de que ellos colocan un alma oscura, un alma de ellos. Y la persona comienza a sentir vacíos. Miren, esto ocurre mucho con los Illuminatis. Cuando una persona se entrega a eso, ellos vacían todo, exorcizan a Dios, exorcizan a la divinidad de ese cuerpo, ¿ok? Y se llega a un punto de que la persona tiene un alma oscura, que es como el software de ese nuevo cuerpo, de ese cuerpo, y va a comenzar a operar allí muchas cosas oscuras. Entonces no podemos decir que el alma que viene de la fuente, o sí, del creador, es una trampa. No, el alma realmente es quien nos comunica con los espacios superiores. Es el alma quien nos va a hacer ver nuestra ruta álmica. Es el alma la que va a tener las heridas, es el alma la que nos va a mostrar las brechas, es el alma que nos va a conducir hacia el asiento donde está Dios, donde está esa
parte creadora y nos va a unificar con nuestro creador para convertirnos en co-creadores con el creador. Y es muy interesante porque hay que saber distinguir, y cuando una persona activa el mecanismo álmico durante ese proceso, obviamente va a tener luchas, obviamente se va a enfrentar con la oscuridad, se va a presentar con esos seres que nuestros ancestros no lograron vencer, que nuestros padres no lograron vencer, que nuestros bisabuelos y tatarabuelos no lograron vencer, y nos va a tocar a nosotros enfrentarnos con esos monstruos, con esas entidades, con esos inframundos, con esos infiernos, que pues lamentablemente muchos de ellos no lograron vencer y que nos toca a nosotros. Por eso es que realmente hay que tener un compromiso con la espiritualidad de luz cuando decidimos enrumbarnos y salir del sendero dual, porque ese es el sendero que tomamos cuando cayó la conciencia, el sendero dual, el sendero reptil, el sendero draconiano, el sendero del libre albedrío, porque el sendero reptil es un sendero de libre albedrío. Y por eso las personas pueden decidir hacer el bien o hacer el mal. Por eso es que las personas deciden hacer una cosa o hacer la otra. Pero en el sendero de la unidad, que es donde el alma se va conduciendo a medida que se va liberando, es el sendero de la obediencia. Y no una obediencia ciega, es una obediencia muy bonita, porque la misma divinidad te va a llevar a que confíes, es que es Él que lo está haciendo. Y te va a confrontar con esa oscuridad. Y cuando eso vaya pasando y van ustedes avanzando en su evolución álmica, en su rescate álmico, se van a dar cuenta de todo eso. Y es mágico, es lindo, porque su vida se va a convertir en algo sobrenatural, en algo de lucha. Realmente es como el guerrero transitando por muchos lugares, haciendo muchas cosas, viviendo experiencias espirituales, luego viviéndola aquí en el plano físico y liberándose de todas estas cosas para poderlas ir entendiendo e irlas unificando, y ustedes vayan comprendiendo el potencial espiritual que tienen, porque lo importante de esto no es que nada más yo se los diga, yo le estoy diciendo algo que su alma va a recordar y le va a hacer recordar, pero lo importante es que la obediencia en el sendero de la unidad no es impuesta, no es algo que tienen que aprender y es algo que yo les voy a decir. La obediencia es algo que ustedes van a darse cuenta, que van a decir, ¿sabes qué? No hay un átomo de mí que dude y yo voy a ser obediente a esto, porque lo van a saber reconocer. Incluso van a poder reconocer al creador, a esa conciencia superior, y no va a haber un átomo de ustedes que le vaya a quedar duda, aunque en ese transitar también van a perder la fe en muchas oportunidades, de fe en ustedes, van a desconfiar muchísimo de ustedes hasta que comiencen otra vez, una y otra vez, a retomar la fe. Cuando esa fe se plante en su corazón y en su alma sea cultivada, no va a haber fuerza humana ni fuerza demoníaca que mueva esa fe. Va a ser inamovible y confiable completamente en la divinidad, porque ustedes van a estar en ese proceso de unión con lo divino, con lo mágico, con lo sobrenatural, con aquello que creemos que es imposible, pero ustedes saben que es posible, porque están de la mano con esa fuente que todo lo puede y todo lo penetra. Cuando el alma cumple ese propósito, después de pasar por muchas tormentas, después de pasar por mares y océanos llenos de bichos y de tiburones, después de vencer tantas cosas, después de llorar, después de quedarte en tu casa, después de que tú te hayas dicho una y mil veces que estás loco o que estás loca, créeme que después de todo eso va a valer la pena. Porque vamos a ver el arcoíris siempre, después de cada fase, después de cada dolor, después de cada sentir, vamos a ver el arcoíris si realmente nos dedicamos a entender. Y va a ser a veces hasta complicado, porque muchas personas pues van a tener que vivir eso y también van a tener que trabajar. Entonces, porque mientras tanto y mientras la abundancia se vaya manifestando en nuestra vida, tenemos que también pues seguir trabajando y a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Pero yo creo que hasta este punto muchos han entendido lo que significa activar este mecanismo álmico para la unión
espiritual sagrada con la divinidad. Voy a hacer otros videos, así que por allí voy a estar dejando la información del siguiente video que va con este y que les va a ayudar mucho más a entender, por supuesto, lo que es esta unión espiritual sagrada con nuestra parte superior, es decir, nuestra alma con nuestro espíritu o con el espíritu que nos ayuda y nos convierte en co-creadores con nuestro creador.